Hola chiquillos, buenos días, ¿cómo están? Hola Emilia, ¿cómo estás? Hola Martina, Hola, ¿cómo estás? Bueno, chiquillos, antes de empezar, mientras se van sumando compañeros de ustedes y los voy agregando a la asistencia, les voy a comentar algunas cosas. Primero que todo, obviamente tenemos hasta mañana el plazo para la evaluación de la unidad número 3. ¿Ya? Por lo tanto, recordarles que entren a Classroom, que hagan la evaluación. Eh, Les recuerdo también que el material está arriba, por lo tanto, eh, revísenlo, preparen bien su evaluación y obviamente entre hoy y mañana, porque el día de mañana, hasta el día de mañana va a estar abierta la evaluación. ¿Ya? Eh, un recordatorio, no se preocupen si Classroom les sigue tirando que no han hecho la evaluación o que no ha sido entregada. ¿Ya? No se preocupen por eso, ustedes solamente hagan la evaluación y pónganle enviar, ¿ya? Con eso la evaluación se da por entregada y como han podido ver en las evaluaciones anteriores, los resultados me llegan a mí y yo después se los puedo reenviar a ustedes ya con la evaluación hecha y terminada, ¿ya? Eh, eso por una parte. Sobre otras, bueno, las otras evaluaciones siguientes, sobre todo de la unidad 4 en adelante, eso se va a informar, se supone que me imagino y, y- y espero que durante esta semana debería yo estar subiendo el temario correspondiente a esa evaluación, ¿ya? Eso, creo que no tengo más que agregar a eso. ¿Alguna duda, alguna consulta sobre este tema de las evaluaciones? Al parecer no. Sí, muy bien. Bien. Lo que estamos revisando nosotros ahora corresponde a la unidad 5, ¿ya? Primera Guerra Mundial. ¿De qué trata esto? Eh, Dijimos que esta Primera Guerra Mundial era un conflicto que se desarrolla a partir de las rivalidades que existen por motivo de la expansión territorial que se produce durante el siglo XIX por parte de las potencias mundiales, que en todo este afán de tener nuevos mercados, materias primas, mano de obra y territorios para poder encontrar estos recursos, se expandieron durante el siglo XIX ocupando y cubriendo nuevos territorios fuera de Europa, y eso ocasionó el desarrollo de rivalidades entre estas potencias, ¿ya? Las cuales finalizaron, podemos decirlo de alguna forma, estas rivalidades puntualmente, con motivo de la expansión territorial y el imperialismo, se estallaron en este gran conflicto que fue la Primera Guerra Mundial, que se desarrolló entre los años 1914 y 1918. Dijimos que para el desarrollo de esta guerra confluyeron una serie de antecedentes, una serie de elementos, partiendo por esta competencia imperialista y el desarrollo del sistema de alianzas, donde se crearon dos alianzas antes de la Primera Guerra Mundial, y se organizaron en torno a esta idea, como les decía, de poder juntar fuerzas por parte de las potencias europeas en caso de que hubiese un conflicto eh,
por motivo de esta misma expansión territorial. No son las mismas alianzas que posteriormente se enfrentaron en la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Sí, fueron una base de estas alianzas que se enfrentaron, ¿ya? De esta forma, antes de la Primera Guerra Mundial, durante el siglo XIX, se conformaron dos grandes alianzas. La primera, la Triple Alianza, compuesta por Alemania, Austria-Hungría e Italia, y también se creó la Triple Entente, compuesta por Gran Bretaña, Francia y Rusia. También durante este periodo, especialmente desde 1870 hasta el inicio de la guerra, se desarrolla un periodo de falsa tranquilidad, por decirlo de alguna forma, a la cual se le llamó el periodo de la paz armada, ¿ya? ¿Por qué el periodo de la paz armada? Porque si bien hubo paz entre las potencias europeas, de todos modos hubo una preparación en cuanto a armamento, en cuanto a alianzas, en cuanto a eh, desarrollo de maquinaria, entre otros, para un posible conflicto. Por eso se llama la paz armada, ¿ya? Porque si bien hubo paz, de todos modos hubo una búsqueda por desarrollarse en preparación de un posible conflicto. Y también aparece otro concepto que lo revisamos también en clases anteriores, que era el concepto de paz relativa, donde eh, eh, no solamente no hubo conflictos, sino que no hubo conflictos entre las potencias, pero sí hubo conflictos al interior de Europa por motivos territoriales, especialmente el conflicto de los Balcanes entre Austria y Serbia, que finalmente fue el detonante del desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Todo esto sumado a una fuerte propaganda de tipo nacionalista por parte de las potencias europeas, en donde el nacionalismo fue aprovechado por decirlo de alguna forma, en un mal sentido para generar, perdón, fue aprovechado en un mal sentido para generar simpatía por parte del pueblo, por parte de los pueblos, por parte de las naciones, ¿ya? Los habitantes de estos territorios, hacia un posible conflicto. ¿Por qué? Porque, como les decía, generalmente estos conflictos, la gente sabe que estos conflictos son intereses económicos de los estados, de empresarios, ¿ya? Pero eh, sumado esto, a, cuando se le da una carga a estos conflictos y a estas rivalidades, una carga nacionalista, de identidad, la gente común y corriente comienza a simpatizar en torno a estos conflictos por motivo de que, oye, no va a pelear Austria-Hungría contra Gran Bretaña, sino que vamos a pelear los austriacos contra los franceses o contra los británicos, ¿ya? Entonces, es otra la lógica que se desarrolla y que ocurre en este contexto. Como les decía, en la época de la paz armada se forman estas dos grandes alianzas y repito, de todos modos no van a ser las mismas alianzas que se van a enfrentar en la Primera Guerra Mundial. Sí, fueron una base para estas alianzas que se enfrentaron. De esta forma, la Triple Entente, de esta forma, la Triple Entente se convierte en la base sería, de lo que posteriormente sería el bando aliado, y la Triple Alianza se convierte en la base de lo que posteriormente sería el bando de las potencias centrales.
Y obviamente en este desarrollo de esta idea de la paz relativa es que nos encontramos que hubo crisis políticas y enfrentamientos, no de una escala similar a la Primera Guerra Mundial, pero sí para caracterizar que no fue un periodo muy pacífico, que digamos. ¿Ya? Como el conflicto de 1905 en Marruecos, de 1908 en Bosnia y Herzegovina, de 1912 a 1913 la Primera y Segunda Guerra Balcánica, hasta llegar al hecho de 1914 que significó la causa directa del desarrollo de la Primera Guerra Mundial, que fue el asesinato o también conocido como el atentado de Sarajevo contra el archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, en la capital de Bosnia, que fue la causa directa de la Primera Guerra Mundial. Dijimos que este incidente de Sarajevo, el atentado de Sarajevo que ocurrió el 28 de junio de 1914, significó la causa directa de la guerra debido al asesinato del archiduque Francisco Fernando, de heredero al trono de Austria-Hungría, por parte de extremistas serbios en la capital de Bosnia, en Sarajevo, por lo cual Austria-Hungría le exige a Serbia que investigue y que le entregue a los responsables de este atentado. Sin embargo, Serbia lo rechaza diciendo que no tienen por qué ellos responder a eso. Y un mes después, entonces, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia, activando de esta forma el sistema de alianzas. Rusia le declara la guerra a Austria-Hungría para defender a Serbia. Alemania le declara la guerra a Rusia y a Francia porque eran parte de un mismo bando aliado, y Gran Bretaña le declara la guerra a Alemania y Austria-Hungría porque formaban parte de la misma alianza con Francia y Rusia. De esta forma, entonces, se inicia el conflicto que conocemos como la Primera Guerra Mundial. En estos mapas nosotros observamos que la amplitud que significó este conflicto y que por lo mismo se le llama Primera Guerra Mundial, porque el alcance que va a tener en el mundo fue casi completo, ¿ya? Debido principalmente a que estas potencias europeas, tanto los aliados como las potencias centrales, tenían colonias y tenían territorios ocupados en gran parte del mundo. Por lo tanto, al momento de declararse la guerra entre ellos, lo que están haciendo también es activar también a sus territorios fuera de Europa para que también los ayuden y formen parte de este conflicto. Eh, Finalmente, quienes componen las potencias centrales fueron el Imperio Austrohúngaro, Bulgaria, el Imperio Alemán y el Imperio Otomano, y el bando aliado, el Imperio Británico, Francia, Canadá, Italia, ojo con Italia, que formó parte de la Triple Alianza, pero al momento de iniciar la guerra formó parte del bando aliado, el Imperio Ruso y Estados Unidos. Tanto el Imperio Ruso como Estados Unidos no participaron de toda la guerra. El Imperio Ruso o Rusia se sale de la guerra en 1917 luego de el estallido de la Revolución Rusa, y Estados Unidos ingresa a la guerra en 1917 luego del hundimiento de barco, una embarcación británica que tenía tripulación y tenía en, a bordo personas de nacionalidad norteamericana. De esta forma iniciamos la guerra que se desarrolló entre 1914 y 1918, en la cual nosotros reconocemos dos fases, una fase europea y una fase mundial. Dentro de la fase europea vamos a encontrar tres etapas. Primero, una guerra de frentes o una guerra de movimientos que se caracterizó por el avance rápido o el intento de avanzar rápido para ir ocupando territorios del enemigo por parte de tanto las potencias centrales como de los aliados, que llegaron a un momento donde chocaron estos dos avances de estos dos ejércitos y se terminaron anulando. Al anularse, decidieron establecer
y consolidar el territorio que habían alcanzado a avanzar, y cavaron fosas, también conocidas como trincheras, para quedarse ahí de manera fija y al mismo tiempo impedir que el enemigo avanzara hacia su ocupación. Y de esa forma, la siguiente etapa fue la guerra de trincheras, que se desarrolló entre 1915 y 1917, en la cual se produjo un estancamiento de la guerra y obviamente también el desarrollo de otro tipo de armas no convencionales, como fueron el desarrollo de armas químicas, bombardeos, entre otros. La tercera etapa de la guerra, en la medida en que se fue estancando este conflicto producto de la guerra de trincheras, se le llama guerra submarina, donde se va a caracterizar por poner submarinos en distintas zonas, tanto del Océano Atlántico, del mar Mediterráneo, así como los mares que están en el norte, o el mar del norte, o el mar Báltico, y de esta forma bloquear económicamente a las potencias centrales para que no pudieran recibir recursos desde el exterior. De esta forma, con este bloqueo económico, uno de los países más perjudicados va a ser Chile. ¿Por qué Chile? Porque Chile le vendía salitre no solamente al bando de las potencias centrales, sino también al bando aliado. Por lo tanto, en la medida en que dejó de venderle salitre a Alemania, el cual era utilizado para la elaboración de explosivos y para el uso como fertilizante, los alemanes se vieron en la necesidad de, reemplazar el salitre natural que provenía desde Chile, reemplazarlo por una nueva forma de salitre, en este caso un salitre sintético. Va a ser también en esta guerra submarina, donde va a ser hundido el Lusitania, esta embarcación británica con pasajeros norteamericanos, y va a significar, por lo tanto, el ingreso de los Estados Unidos a la guerra, dando inicio a una nueva fase de este conflicto conocida como la fase mundial. Durante la fase mundial se va a producir el ingreso de Estados Unidos a la guerra de manera directa. Estados Unidos de todo modo había participado de manera indirecta, aportando con recursos, con armamentos, entre otros, al bando aliado, pero ahora ya va a participar de manera directa como uno de los países que se enfrentan en este conflicto, y va a estar caracterizado también por la salida de Rusia tras la revolución de tipo socialista que se llevó a cabo en ese país y que terminó derrocando al zar Nicolás II. En esta fase, Francia, Inglaterra y Estados Unidos propinaron a los alemanes una derrota significativa en la batalla de Amiens, y en 1918 Austria y Hungría se rindieron y luego lo hicieron los alemanes. De esta forma, entonces, se puso fin a la Primera Guerra Mundial gracias a la llegada de contingentes frescos y de recursos frescos que aportó Estados Unidos a este conflicto. En síntesis, la Primera Guerra Mundial, que se desarrolló entre 1914 y 1918, se debió a causas profundas, entre los cuales encontramos factores militares como una carrera de armamentos y alianzas militares en este periodo de la paz armada, factores políticos como crisis políticas previas y reivindicaciones nacionales, ¿ya? Donde habían conflictos y habían elementos, sobre todo al interior de los imperios y entre los imperios y países más pequeños, como el caso de Austria-Hungría y Serbia, y factores económicos como la rivalidad industrial y comercial entre Alemania y otros países de la Entente. En el desarrollo de la guerra, dijimos que una primera etapa era una guerra de movimientos, ¿ya? O la guerra de frentes. Entre 1915 y 1916, la guerra de posiciones o de trincheras, y ya en 1917-1918 la fase final o la fase mundial, donde se produce la derrota de los imperios centrales. Dentro de las principales consecuencias en general, podemos hablar de, bueno, obviamente las consecuencias sociales con un elevado número de víctimas civiles y militares de este conflicto,
En cuanto a consecuencias económicas, la destrucción material y la crisis de subproducción que se produjo luego de esta guerra. Recordemos que cuando se producen estas guerras, uno de los principales focos del ataque, de los ataques son los centros productivos del enemigo para disminuirlo en su capacidad de producir, para la redundancia, eh, para eh, armamentos o bien de insumos. Claro, yo puedo decir, pero por qué bombardearon una estación de trenes si habían puras personas comunes y corrientes? Sí, pero es que desde los trenes transportaban recursos también para la guerra, entonces eh, utiliza esa herramienta para perjudicar, como les decía, al enemigo durante el desarrollo de un conflicto. Y obviamente también van a haber consecuencias políticas como los cambios territoriales que se van a vivir no solamente en Europa, sino también en el mundo entero, con motivo de que muchas de estas potencias, que eran potencias imperialistas, no les alcanzaban los recursos para mantener sus territorios en Europa, menos le alcanzaban sus recursos para mantener las colonias, por lo tanto tuvieron que ir abandonándolas sistemáticamente en el tiempo. Aquí revisamos la cantidad de los gastos que tuvieron los países debido a su participación en la guerra. Gran Bretaña un 28% de los gastos, Francia un 19%, Estados Unidos un 18%, Rusia un 18%, otros gastos menores por parte de Italia, Bélgica y otros. Y en el caso de los imperios centrales, Alemania se llevó gran parte de los costos, Austria-Hungría un 34%, Turquía un 2% y Bulgaria un 1%. Las consecuencias políticas de la clase anterior revisamos el Tratado de Versalles. Dijimos que este tratado se había firmado en París en presencia de las potencias vencedoras que responsabilizaron a Alemania por la guerra y establecieron algunas condiciones. ¿Ya? También les decía que estas condiciones de Versalles eran bastante cuestionables debido a que eh, estamos frente a un país que fue responsabilizado como el gran culpable de la guerra. Por lo tanto, se le adjudicaron un montón de pagos, un montón de indemnizaciones altísimas, obviamente que significaron un perjuicio económico fuerte para Alemania y obviamente esto generó un rencor, un odio por parte de población alemana hacia países como por ejemplo Francia, en el país en el cual se firmó este Tratado de Versalles, y obviamente va a ser también una de las causas de los conflictos siguientes que hubo en Europa, especialmente la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles fueron las condiciones que se le establecieron a Alemania en el Tratado de Versalles? Primero, la pérdida de todas sus colonias, se devolvieron y se rectificaron antiguos territorios y fronteras, especialmente el territorio limítrofe con Francia, de Alsacia y Lorena, y territorios limítrofes con Checoslovaquia, como eran las Sudetes. A Alemania se le impuso el pago de una indemnización de guerra, una fuertísima cantidad de dinero debieron pagar los alemanes a los países participantes del bando aliado. Debió entregar a 800 criminales de guerra, entre los cuales estaba el Kaiser Guillermo II y el general Hindenburg, y se prohibió a Alemania poseer un ejército superior a los 100.000 soldados. Como a manera de spoiler, está de más decir que cuando asume Hitler y el nacionalsocialismo el poder en Alemania en 1933, Hitler va a desconocer todos los puntos que establece el Tratado de Versalles. Hay un pequeño dato al margen. Con el fin de buscar una solución diplomática ante cualquier tipo de conflicto y evitar que se volviese a repetir una situación como la que se vivió en la Primera Guerra Mundial, se creó la Sociedad de Naciones. Eh,
Sin embargo, obviamente está de más decir de que si después de la Primera Guerra Mundial hubo una Segunda Guerra Mundial, es obviamente porque la Sociedad de Naciones no funcionó como se esperaba y obviamente tuvieron que encontrar una nueva fórmula y la cual se encontró después de la Segunda Guerra Mundial cuando se crea la Organización de Naciones Unidas. Se derrumba de manera definitiva los imperios, los grandes imperios territoriales, dividiéndose los grandes imperios europeos como Austria-Hungría, Alemania, pero también comienzan a disminuir su importancia los otros imperios de las potencias vencedoras, como el caso de Francia, Gran Bretaña, Bélgica, que si bien ganaron la guerra, quedaron en tan malas condiciones que no podían mantener sus colonias, por lo tanto a partir ya de esta época se empieza a producir un abandono de las colonias y los territorios que tenían fuera de sus territorios europeos. Se produce también el colapso de la monarquía absoluta, con el fin de el Imperio Austrohúngaro, que era una monarquía absolutista, y con el fin de la monarquía del zar Nicolás II en Rusia, eh, la Primera Guerra Mundial acabó finalmente con las monarquías absolutas, o al menos las que quedaban todavía en Europa. Consecuencias económicas. Se produce, con la Primera Guerra Mundial, se produce un cambio en la hegemonía mundial. De esta forma, Estados Unidos se convierte en el principal país, no solamente en el plano económico, sino también cultural, político, a nivel mundial. Cuando hablamos de hegemonía, la hegemonía quiere decir control, quiere decir poder. ¿Ya? Entonces, en este caso, Estados Unidos pasa a tener el poder, pasa a tener la mayor importancia a nivel mundial que otros países, que había sido el centro, como Gran Bretaña, por ejemplo, había sido el centro del mundo desde la revolución industrial, desde todo este proceso desde el punto de vista intelectual, con el tema de la ilustración, desde el punto de vista político, eh, pero todo eso se va a terminar con las malas condiciones y la forma en que finaliza Gran Bretaña eh, la Primera Guerra Mundial, y eso le va a dar el pie a Estados Unidos para convertirse en la gran potencia mundial para esta época. ¿Por qué? Porque la nación europea sufrió importantes pérdidas durante el conflicto, a pesar de que la más perjudicada fue Alemania, pero eh, insisto, no olvidemos que una cosa es que Alemania había sido derrotada, había tenido que pagar indemnizaciones, pero las potencias que ganaron, entre comillas, la guerra, también quedaron tan destruidas que eh, aún así eso no le alcanzó para mantener su condición de potencia mundial. Entre las consecuencias sociales, obviamente, que a veces como que a uno se le olvida un poco eh, que, que finalmente, si bien son políticos, intereses económicos, intereses eh, que van más allá eh, al plano social, a veces uno se le olvida que en estos conflictos pelean personas. ¿Ah? Y como que incluso hay gente que les gusta el tema de la guerra y todo lo demás. Sí, pero es que lo que pasa es que a uno se le olvida que aquí pelean personas, po. Que aquí este conflicto que es súper interesante, o cuando uno revisa como las estrategias de las batallas, es súper interesante, pero resulta que en este conflicto murieron 10 personas, al menos se estima que 10 millones de muertos, ¿ya? 10 millones de muertos, eh, de los cuales un 23% de estos 10 millones fueron rusos, más de 2 millones de 2 millones de personas. 18% fueron alemanes, 14% franceses. Estados Unidos solamente perdió a cerca de 114.000 soldados. Entonces, imagínense, hoy día yo el otro día pensaba y decía, oye, qué fuerte esto, porque hoy día Estados Unidos, producto del COVID,
han muerto más personas en Estados Unidos, producto del COVID, que por la Primera Guerra Mundial. Así, cuando hay gente que piensa eh, que a lo mejor que este tema de la pandemia no está, lo que no es tan grave, cuando uno hace este tipo de comparaciones es fuerte. Imagínense en Estados Unidos que Estados Unidos participó de manera directa, fue el vencedor en la Primera Guerra Mundial y producto del COVID hayan muerto más personas que por la Primera Guerra Mundial es, wow, fuerte. Eh, Aquí unas imágenes, insisto, más allá, no busca generar un morbo en torno a la muerte. Sí es un recordatorio de que lamentablemente estos conflictos, las guerras, estos enfrentamientos entre naciones o entre potencias, eh, no son peleadas por robots aún, ¿ya? Sino que son peleadas por personas. Y a pesar de que hay destrucción material, a pesar de que hay países victoriosos, países derrotados, indemnizaciones, tratados, acuerdos, la gente que muere son los soldados. Y en la Primera Guerra Mundial murieron hartos soldados, ¿no? La Paz de París. A la Paz de París se le llamó a la serie de tratados que se firmaron en Francia como una idea de imponer las condiciones por parte del bando aliado contra los países derrotados en la Primera Guerra Mundial. Los principales tratados fueron, primero, el Tratado de Versalles, que se aplicó exclusivamente a Alemania, el Tratado de Saint-Germain, que se aplicó a Austria, el Tratado de Trianon, que se aplicó a Hungría, Newry a Bulgaria y de Sèvres a Turquía. El objetivo de este proceso de paz de París fue poner fin a la diplomacia secreta, es decir, hacer procesos abiertos y establecer condiciones abiertas, públicas, en los cuales se quedaran claras las condiciones que debían establecerse para estos países vencidos, que se promoviera la democratización de los estados y obviamente eso significaba eh, eliminar los imperios y las formas de gobierno que existían anteriormente en estos países. Estaba también el derecho a la autodeterminación de los pueblos, es decir, que las naciones, los habitantes de estos países definieran cuál era o cuál podía ser el sistema de gobierno que ellos querían para sus naciones, para sus estados. También desde un punto de vista económico, una vuelta al libre cambismo, ¿ya? Abrir la economía, sobre todo para abrir la economía para que se integraran estos países y la creación de la Sociedad de Naciones de las cuales ya hablamos anteriormente. ¿Cuáles fueron los resultados? No fueron muy positivos porque se mantuvo la noción de que finalmente eh, era una paz impuesta y las condiciones fueron impuestas por los países vencedores hacia los vencidos y siempre estuvo la idea del revanchismo, una especie de venganza por parte de los países vencedores hacia Alemania y obviamente también los otros miembros de las potencias centrales. Por lo tanto, esta idea de paz no significó la pacificación de Europa, muy por el contrario, se fueron almacenando, se fueron empollando distintos conflictos, distintos odios, distintos resentimientos que terminaron por provocar lamentablemente el desarrollo de una segunda guerra mundial. Aquí hay un desglose de los tratados. El Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919 entre los aliados y Alemania. El de Saint-Germain, firmado el 10 de septiembre de 1919 entre los aliados y Austria. El de Sèvres, firmado el 10 de agosto entre el Imperio Turco Otomano y los aliados, a excepción de Rusia y Estados Unidos.
El de Trianon, un acuerdo impuesto a Hungría el 4 de junio de 1920 por los aliados, en el que se dictaminó la entrega de Rumania y Checoslovaquia. Finalmente, el mapa europeo queda con las líneas que están en negro después de la Primera Guerra Mundial. Todo lo que estaba con color era lo que era antes de la Primera Guerra Mundial. Podemos ver la expansión que tenía el Imperio Alemán, por ejemplo, la expansión que tenía el Imperio Austrohúngaro, que se dividió en distintos países, Austro-Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, parte para Rumania, y el Imperio Ruso, que era todo lo que estaba en amarillo, se dividió en distintas repúblicas, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, parte también para Rumania, y el resto se compuso como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que comenzó a desarrollarse en la década del 20 en lo que había sido el territorio de Rusia. Y eso. Chiquillos, dudas, consultas, hablen ahora o calle para siempre. Dudas, consultas, ¿no? ¿Está clarísimo? ¿Sí? Dedito para arriba si está todo claro, ¿sí? Gracias, Emilia. La única despierta, Emilia. Gracias. Bien, chiquillos. Les recuerdo la evaluación del día que va a estar abierta hasta el día de mañana. Y eso. Próxima clase del día de mañana, chiquillos, vamos a trabajar con el libro, con el texto. Así que si ustedes prefieren tener el texto en sus manos, ténganlo al momento de la clase. Si no, yo de todos modos igual voy a proyectar acá en el computador, en la pantalla, voy a proyectar la página del libro con la que vamos a trabajar. ¿Ya? Chiquillos, ha sido un gusto, que estén muy bien, que tengan un muy buen día. Chao, chao. Cuídense. Chao, chao.